hermano Brito. Dios del cielo, Dios del universo, Padre eterno, venimos a tu presencia, Señor, para darte las gracias por darnos la oportunidad, Padre, de escuchar tu palabra el día de hoy, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que nos des sabiduría, nos des entendimiento para poder conocer y saber más de ti, Señor. Gracias, Padre, bendice a todos mis hermanos presentes y ausentes y a todos nuestros familiares. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Gracias, Juanito. A ver, como hemos empezado el capítulo 5 de la semana pasada, le voy a pedir a alguno de ustedes que haga un breve resumen de los 5 primeros versículos que leímos, porque vamos a seguir tratando del tema. Sería bueno que alguno de ustedes lo haga para que no sea yo siempre que hable, ¿no? A ver si alguien se anima. De los 5 primeros versículos, ¿qué pasó ahí? Se escucho. Uy, ya se olvidaron la clase del miércoles pasado. ¿Qué pasó? Hay un caso específico de inmoralidad sexual, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Exacto. ¿Ya? Un hermano dentro de la congregación estaba viviendo, ¿no? Con la esposa de su padre. Esa es toda la información que tenemos, ¿no? Y este pecado decía que ni siquiera los que eran, ni siquiera los paganos, los incrédulos lo hubieran tolerado, ¿no? Era un pecado fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de esto, no? Ya, bueno, hay un hombre pecador. Bueno, siempre hay un hombre pecador o una mujer pecadora, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Cuál fue el problema en realidad? Julio, Sí, Ramoncito, te escucho. básicamente se dirige al consentimiento o el permitir el pecado dentro de la congregación, como que el resto de miembros o líderes o todo, en general los asistentes, sabiendo lo que pasaba, no hacían nada, no tomaban ningún tipo de, no había una actitud no moral en el sentido de corregir o llamar la atención, y más que nada permitían que esto sea como una cosa normal, ¿no? Ese es en realidad el problema, ¿no? Lo que Pablo quiere centrarse en estos primeros 5 versículos es que si bien es un pecado, un escándalo, o sea, como dice, ¿no? Como dice el viejo y conocido refrán, como diría Chespirito, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Entonces se había producido ahí una situación escandalosa dentro de la iglesia, y no bastando con eso, esto era permitido a vista y paciencia de los hermanos de la congregación, ¿no? Entonces ese era el problema. El problema más que no era tanto un hombre pecador, porque cualquiera de nosotros, Dios no quiera, podemos estar en una situación de pecado. El problema era la iglesia que no tomaba cartas en el asunto, ¿no? Entonces, Y es como que le da una pequeña solución, ¿no? Como dice, entrégalo a Satanás, ¿no? Pero con el fin sí, de que este se corrija y luego pueda volver, pues, ¿no? Y claro, seguir el crecimiento espiritual, ¿no? claro, exactamente, ¿no? Él, como habíamos explicado también, el que Pablo diga entregarlo a Satanás, ¿no? No quiere decir que, bueno, que se queme en sus pecados, no, sino que se confronte a las Así es, consecuencias de su pecado, ¿no? Que claro. la consecuencia, la primera consecuencia sería, pues va a perder el poder congregar, en estar unido en comunión con sus hermanos, esa es una, la primera consecuencia. Y dos, pues, confrontar todas las consecuencias que vendrían después, ¿no? ¿Para qué? Para que vea la magnitud de sus actos, pueda arrepentirse y pueda de nuevo regresar a los caminos de Dios, ¿no? Eso es lo que con con esa idea terminamos el miércoles pasado, ¿cierto? Y nos habíamos adelantado con con el versículo 6, pero vamos a volverlo a leer porque es bueno a veces leerlo en el contexto en el que está diciendo Pablo. Entonces vamos a leer
Voy a compartir pantalla para que no perdamos. Listo. Entonces vamos a leer los versículos 6, 7 y 8. Y Pablo va a decir todavía algunas cosas más acerca de lo que está pasando en Corinto, sobre este caso en específico, ¿sí? Versículos 6, 7 y 8. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya había sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿No? Entonces, habíamos hablado la semana pasada que Pablo usa la levadura en sentido negativo aquí, en contrario de lo que Jesús hizo alguna vez de explicar que la levadura era como el espíritu de, ¿no? el espíritu de Dios, ¿no? Creciendo en uno, ¿no? Pero o sea, un efecto positivo, ¿no? Aquí Pablo está haciendo una referencia más que todo a la Pascua, ¿no? Entonces, en el versículo 6, podríamos decir lo siguiente: la humildad es un requisito previo para arrepentimiento, ¿no? La arrogancia, la vergüenza, el orgullo y la humildad están todos interrelacionados, ¿no? Pablo dejó en claro su veredicto, su juicio, ¿no? No está bien que ustedes se jacten, ¿no? Y se habrán dado cuenta que esto va a pasar esto ha pasado a lo largo de lo que hemos estado leyendo, ¿no? La iglesia tiene un problema de orgullo, un problema de vanidad, ¿no? Comenzando desde los primeros capítulos que se forman las facciones, ¿no? Y así este pecado iba arrastrando una serie de problemas dentro de la congregación. Entonces, la tolerancia de la iglesia con un hombre que vivía en pecado con la mujer de su padre, era síntoma de la jactancia y arrogancia que plagaba a la iglesia, ¿no? El jactarse es un obstáculo para la autoevaluación y la humildad necesarias para el arrepentimiento, ¿no? Es como tener una venda en los ojos y no poder ver en qué estoy fallando, en qué estoy pecando. Y si yo no puedo verlo, no puedo evaluarme a mí mismo ni puedo ver en qué errores estoy cometiendo. Entonces, la jactancia conforma la iglesia al mundo. Hace que el nombre de Cristo sea deshonrado y los creyentes sean cortados de las bendiciones del Señor. Menudo problema que se estaba metiendo la iglesia de Corinto. Pablo enfatizó en lo que quería enseñar con una analogía culinaria, ¿no? Como habíamos quedado, ¿no? Un poco de masa leudada que se amasa para formar un bulto más grande se extiende silenciosa y rápidamente a todo el bulto de masa, ¿no? ¿Alguien ha hecho pan alguna vez? ¿O ha hecho un producto masa de la pizza también es el mismo proceso, ¿no? Masa de pan, ¿no? Sí, sí. Uno tiene en un jarrito masa madre, que es masa con harta levadura, y a la masa, ¿no? De harina, simplemente harina con agua, le echo un poquito de esa masa, ¿no? Infestada, por decirse, porque la levadura es como una bacteria, ¿no? Con esta bacteria hace que la masa que es así pequeñita, pues crezca, pues, ¿no? Y se vuelva una cosa grande, ¿no? Se llena de aire, de gases, ¿no? Entonces, esa misma analogía es la que está usando Pablo aquí, ¿no? Incluso con los recursos que Cristo ha dado a su pueblo para una vida santa, el pecado está latente, listo para atacar, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta eso. En compañía de cristianos fieles, los discípulos luchadores encuentran apoyo y resolución para resistir al mal. Cuando el pecado encuentra una puerta abierta en la iglesia, la resolución se debilita. Entonces la impiedad se extiende, los miembros de una iglesia se encuentran estrechamente conectados entre sí. El pecado de alguien no es estrictamente algo privado, ¿no? Todo el que lleva el nombre de Cristo es, en cierto sentido, guarda de su hermano.
El pecado de una persona tiende a extenderse a través del cuerpo como la levadura afecta al bulto de masa. En otras palabras, la iglesia debería ser el soporte de la vida cristiana de la persona que del miembro de esa congregación, ¿no? Pero si al contrario, yo voy a la iglesia, soy un pecador, tengo un problema de pecado, y la iglesia, en vez de apoyarme, de dirigirme hacia una vida cristiana, es permisivo, entonces, no solamente yo, sino toda la iglesia se vería involucrada en un problema de pecado. Se están conformando, como les decía hace un ratito, se están conformando la iglesia, la congregación se está conformando al mundo, y eso es lo que no debe pasar, pero estaba pasando en la iglesia de Corinto. En el versículo 7, insistimos con ese tema de la levadura, ¿no? El hombre que vivía con la mujer de su padre era la levadura del pecado que necesitaba ser purgada de la congregación de Corinto. La conformidad con Cristo requiere que la iglesia sea purificada y hecha nueva. Pablo instó a estos creyentes a insistir que en el cuerpo fuera lo que Cristo lo creó para ser, ¿no? La iglesia, ¿qué debe ser? Un pueblo santo que supera las indulgencias de la carne. Cristo, por eso que decía la analogía, que es nuestra Pascua, ha muerto para crear un pueblo santo que trae honra a Dios. En el versículo 8, el apóstol estaba refiriéndose a la fiesta de la Pascua, como les vengo diciendo. Esta fiesta era un tiempo de gozo y celebración, un tiempo en que la comunidad judía reflexionaba sobre su nacimiento como pueblo. Celebrar la fiesta era ser partícipes de la iglesia en su asamblea, en su adoración y en su vida. Esencial para la celebración era la unidad de la iglesia local, como se demuestra con una confesión común, el compromiso con la santidad, la esperanza y la comunión. Los panes y levadura de la Pascua destacaban en contraste entre las celebraciones cristianas y las paganas, ¿no? Una vez más le digo que la palabra levadura es una metáfora para la infusión de la malicia y la maldad en la salubridad de los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El hecho de que un hombre estuviera viviendo con la mujer de su padre no era ni siquiera apropiado para el antiguo modo de vida corrupto, ¿no? Eso es lo primero que se destaca al comienzo de este capítulo, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 5 dice, ni siquiera era tolerado entre los paganos, entre los incrédulos, ¿no? Y definitivamente era impensable para los modos sin levadura, entre comillas, sin levadura, de la nueva vida, ¿no? De la vida cristiana. El peligro de la levadura y la idea de celebrar la fiesta se aplicaban a la iglesia reunida, ¿no? El cemento, lo que mantiene unidos a los cristianos es la asamblea, o sea, el congregar. O sea, la iglesia tiene, tiene muchísimas funciones, o sea, la iglesia tiene muchísimas funciones que a la vez no, que a veces, mejor dicho, no reconocemos o no entendemos, ¿no? Si la iglesia solamente está para que nos podamos reunir, cantar, leer la Biblia solamente los domingos, entonces no estamos funcionando como congregación, ¿no? La congregación es esa familia en la cual nosotros como cristianos crecemos, que se soporte a nuestra vida cristiana, ¿no? Es ese lugar donde encontramos respaldo en nuestra vida y también encontramos el lugar donde encontramos justicia para aquellas cosas que están mal, ¿no? Y aquí habían cosas que estaban mal, pero lamentablemente la iglesia no se comportaba como tal, como una congregación que al menos llamara la atención a esa persona, en este caso específico, a este hombre pecador, ¿no?
¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Julio. Sí, Edmundo, te escucho. A ver, dejo de compartir para vernos las caras. Listo, ahora sí te escucho. Quisiera que nos, en Levítico capítulo 18, versículo 8, Ujú. está hablando de Voy a Levítico, ahí voy. Levítico 18:8. 18:8. Listo. Sí, ahí justamente habla de eso. Pero claro, se van a dar cuenta, bueno, estas son leyes, leyes morales. ¿Se acuerdan que había, a ver, ¿se acuerdan cuando hace años llevamos Levítico, ¿no? Lo que nos queda para nosotros los cristianos de Levítico son las leyes morales, ¿no? Entonces acá es esto de aquí, lo que menciona el mundo, es una ley moral, ¿no? Y lo que dice Levítico 18:8 es lo siguiente, es, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, se trata de la desnudez de tu padre. ¿Cómo interpretamos esto al día de hoy? O sea, no es no es que le quitas la ropa a la mujer de tu padre, no, sino que estás con, o sea, tienes una relación carnal con la mujer de tu padre, dice acá. Es como cuando leemos los evangelios y dice que José no conoció a María, no sé que no conoció, como si la conocía, ¿no? Pero ahí se está refiriendo desde el punto de vista de la intimidad, ¿no? O sea, no tendrás intimidad. O sea, si lo queremos leer 18:8, mejor ese no, no tendrás intimidad con la mujer de tu padre, ¿no? Que es justamente lo que está pasando aquí, ¿no? Justamente lo que está pasando en Corinto, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok. El problema de tener un montón de iconos abiertos. Entonces, ese pecado, en específico, porque se está tocando ese pecado, ¿no? Por eso que le decía que lo que hemos leído la semana pasada tiene relación a lo que vamos a seguir leyendo hoy día. El no hacer nada a la iglesia era un foco, por decir así, un foco infeccioso para toda la congregación, debido a que podría ser que esto sea permisivo para toda la, ¿no? ¿Qué me dice a mí? Bueno, si este hombre va con, o sea, está con la mujer de su papá, ¿qué me impide a mí yo no hacer otro pecado? ¿Y la iglesia qué va a decir? ¿No? Es como que a alguien le falta ya respeto a su casa, ¿no? No, cuando a veces no hacemos nada y hacen lo que quieren, el otro hermano viene y dice, no, yo también puedo hacer lo que quiera, totalmente no me van a llamar la atención. Se dan cuenta que es una acción, se vuelve como una reacción en cadena en la congregación. Julio, Sí, sí, Ramoncito. una pregunta. La carta va dirigida a todos los miembros de la iglesia, ¿no es cierto? Correcto. Pero también como que, o sea, no hay alguien, o en ese entonces, a ver, disculpa la ignorancia, quien dirija, porque hablamos acá de que incluso comparamos con levadura, o sea, que al final somos piedras de tropiezo a la actitud de cada persona, pero tú sabes que en la congregación se supone que esto era un estudio, ¿no? Uh-huh. Pero al analizarlo acá como que es para todas las personas, pero se supone que si se dice se contempla el pecado, se sabe y no se hace nada, pero ¿alguien dirigía? Evidentemente sí, pero no estaba cumpliendo sus funciones. Ahora, en el siguiente capítulo, capítulo 6, que de repente vamos a tratarlo lo más probable la otra semana, va a pasar lo siguiente. Va a haber un problema de litigios. ¿No? Es decir, dos hermanos están yendo a juicio, ¿no? Y
y se está yendo a juicio de manera, o sea, a las cortes seculares, o sea, se están yendo a juicio por la vía civil, o sea, como decir nosotros que no, tenemos un problema X, y yo tengo un problema contigo, Ramoncito, y yo te demando la vía judicial, ¿no? Algo que se pudo haber arreglado tranquilamente en la iglesia con personas, con hermanos mayores, pensantes, ¿no? Sabios, ¿no? Pero no, de frente te demando, ¿no? ¿No? Te mando tu carta tu acta notarial y te demando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esto que pasa en el capítulo 6 es evidencia de que no hay una cabeza, o al menos no hay cabezas visibles dentro de la iglesia que pongan orden. O sea, los hermanos están haciendo lo que quieren. Entonces, evidentemente, debería haber, ¿no? Como conocemos la organización de la iglesia en las escrituras, ¿no? De haber diáconos, ancianos, ¿no? Que al menos una persona que seas, ¿no? Madure la fe, y si la hay, pues esa persona no se quiere quemar y decir algo, ¿no? No sé, por X razones, ¿no? Porque de repente se han formado grupos ahí de poder dentro de la iglesia y no quiere caerle mal a ellos o irse en contra de ellos. En fin, o sea, lo que está pasando en Corinto es una falta de dirección. Entonces, la pregunta que tú te haces es correcta, o sea, pero ¿quién controla la iglesia? ¿No? ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde están los diáconos? Pues al parecer no, y si los hay, no los hay, si los hay, pues no están haciendo lo que deben hacer, ¿no? Y ese sería el gran motivación que está haciendo que Pablo escriba esta carta, ¿no? Hay pleitos dentro de la iglesia, hay pecados flagrantes dentro de la iglesia, se están peleando entre los hermanos. ¿Dónde están los dirigentes de la iglesia? ¿Dónde están las personas sabias de la iglesia? ¿No? Que las hay, definitivamente debe haber alguien, pero no están haciendo nada, ¿no? Julio. Sí, Ramosito. Claro, o sea, la pregunta iba porque como que los que dirigían no la estaban haciendo bien, porque incluso cuando habla de no eran humildes, se jactaban, es que había mucha vanidad de repente en los que dirigían, ¿no? Que no lo hacían de la mejor manera, ¿no? Y ojo que a veces que los que dirigen no son precisamente las personas idóneas para dirigir la iglesia, ¿no? Podría ser. Y esa respuesta la vamos a responderla en el capítulo 6, ¿no? Porque Pablo va a reclamarles, pero este problema se puede y se debe solucionar dentro de la congregación, ¿no? Entonces, Pablo, al decir eso, reconoce que hay gente que puede emitir un juicio justo dentro de la congregación, pero o son muy tímidos o muy débiles, o los hermanos pues son muy, como dice Pablo, son muy orgullosos y no quieren ir a solucionar con ellos, ¿no? Prefieren solucionarlos con los romanos, ¿no? Y bueno, y ese es un tema aparte, ¿no? Los romanos eran era la justicia más comprada de ese mundo, del mundo antiguo, ¿no? La justicia funcionaba para los que tenían plata, nada más, en el caso de los romanos, ¿no? Entonces, ya te das cuenta de que no, los que deben hacer algo no lo hacen, y los que están, entre comillas, dirigiendo, pues se dicen que se sabe mucho, pero son jactanciosos, ¿no? Esa palabra es complicada, pero es la única forma de explicarlo. Por no decir vanidosos, ¿no? Orgullosos, vanidosos, ¿no? Porque fuera de eso, no le encuentro otra explicación, ¿no? A lo que tú me estás comentando, Ramón. O sea, la carta no nos dice más, ¿no? No nos dice que haya
un liderazgo, porque no, en ningún lado dice que hay un liderazgo exacta, o sea, fuera de lo que se han formado las facciones de Apolos y de Pablo, ¿no? Que hay ciertos líderes, ¿no? Líderes, entre comillas, de cada facción, pero de ahí que sea un liderazgo eficaz dentro de la congregación, pues no, y eso es justamente lo que está fallando en Corinto, ¿no? Julio, Sí, Edmundo. y lo que dice en Mateo 7, Mateo 7, vamos a Mateo 7. ¿Qué dice? ¿En qué versículo? O todo el Mateo. capítulo 7. Ya, estoy ahí. Dice, no juzguen y no sean juzgados. Ya, pero ¿qué te refieres? ¿Que no debo juzgar? Claro, ¿cómo se debe de juzgar entonces? A ver, Si acá tenemos una palabra que nos dice que no debemos de juzgar para no ser juzgados. ya. A ver, si yo generalizo esto, a ver, lo que quiere decir Jesús acá, me se están adelantando al capítulo 6 de Corinto, pero no importa. Ya. Uno no debe juzgar de la iglesia para afuera. ¿Y por qué no debe juzgar de la iglesia para afuera? Porque eso es un tema del mundo, ¿no? De los incrédulos, de que no creen. Si ya está en pecado, pues no debo juzgarlo. Pero sí estoy en potestad y sobre todo no por el hermano que peca, no por hacer avergonzar, ni disciplinar, ni perseguir, ¿no? Ni juzgar, o sea, sin propósito al hermano que peca dentro de la congregación. Uno debe juzgar y poner orden y llamar la atención, evidentemente con esto, con todo el respeto y amor que se pueda tener, ¿no? Al hermano. Y es necesario hacerlo porque la iglesia, si tú no lo haces, por eso Pablo usa el ejemplo de la levadura, estás contaminando la congregación. Si tú no, o sea, si uno como congregación no pone orden dentro de la casa, permites que la congregación la iglesia se contamine. Entonces, la iglesia se va a volver lo mismo que hay afuera en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Entonces, se desvirtúa el sentido de la iglesia, ¿no? Que es el reino de Dios, ¿no? Habíamos quedado que la iglesia es el reino de Dios, ¿correcto? Si yo meto el pecado, entonces ya no soy reino de Dios. Eso es lo mismo que afuera que adentro, o sea, no tiene sentido, ¿no? No debemos cuidar, ¿no? Cuidarnos entre nosotros, ¿no? Lo que dice el versículo 3 es un poco desesperante, ¿eh? ¿Por? Y no entiendo. Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja de tu ojo ajeno y no miras la viga que está en tu propio ojo, ¿no? Claro, claro. Exacto, ya. Jonathan predicó el domingo, justo usó esa analogía, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un problema que tenemos los cristianos? Y digo en general los cristianos porque lo he escuchado varias veces. El problema de que cuando nos convertimos al cristiano, somos cristianos, nos convertimos, andamos en la fe. Lamentablemente nos creemos con el derecho de juzgar al que está fuera, de juzgar y señalar el pecado de los demás, ¿no? ¿No? Y ser nosotros, pues nos ponemos nuestra corona de, ¿no? Ya nos coronamos a nosotros mismos y nos damos la autoridad de juzgar a todo el resto, ¿no? Yo te digo, no hay que juzgar al mundo, a los que están en el mundo. ¿Por qué? Porque tú estuviste ahí. Y así como tú juzgas la paja, de repente el pecadito, ¿no? De tanto te quejas de esa persona es chismosa, ¿no? Pero cuando tú estabas ahí, ¿no? O nosotros estábamos ahí en el mundo, ¿cómo éramos?
¿no? Yo siempre digo que el hombre viejo, el que nosotros enterramos cuando nos bautizamos, tiene una utilidad y no debemos olvidarnos nunca de aquel hombre que dejamos ahí en la tumba de agua del bautismo. No debemos olvidarnos. Antes de juzgar a alguien, ¿no? Que no está en la... O sea, de que no es que está ahí, a juzgar a tu vecino, o a tu compañero de trabajo, o a cualquier persona que conozcas, pero pregúntate cómo eras tú, ¿no? De repente estás juzgando una paja en el ojo cuando tú tenías, cuando tú estás juzgando tenías un tronco, como dijo Jonathan, ¿no? Tienes un tronco metido en el ojo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, hermano. Por eso que digo, es desesperante, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad que se da siempre. O sea, no juzguemos al mundo. No Yo creo juzguemos, no juzguemos sin que nuestro propósito de juzgar sea edificar. Si el juzgar es para destruir, para humillar, para avergonzar a las personas, pues no debemos juzgar. Sí, Juanito, me ibas a decir algo. sí, lo que se juzga ahí es lo que estamos viviendo, lo que hemos estado viviendo nosotros también, como lo dices tú, en el mundo, ¿no? Pero acá se está tratando en Corintios en 6, es sobre los hermanos cristianos Correcto. están pecando. Entonces, hay hermanos mayores que tienen la facultad no de criticar, sino de corregirnos, ¿no? De hacernos ver que estamos mal, ¿no? Tratando de salvar, y es el propósito, ¿no? De salvar Exactamente. hermanos, ¿no? Tú lo has dicho mejor que yo, Juanito. O sea, el propósito de juzgar dentro de la congregación. Porque acá no nos olvidemos que estamos dentro de la congregación, ¿no? Acá este hombre es una persona cristiana, que se dice cristiana, ¿no? Dice ser cristiano. No dice ser cristiana, pero está pecando, ¿no? Está en pecado flagrante, ¿no? Está en pecado constante, está en pecado y la iglesia no hace nada. Entonces, lo que Pablo sugiere, ¿no? Lo que habíamos visto en los primeros 5 versículos es entregar a este hombre el pecado, o sea, a entregarlo al Satanás. No para que se pierda, sino para que confronte su pecado y pueda arrepentirse. Entonces, siempre el propósito de juzgar dentro de la congregación un hermano, no es, como les decía, no es para avergonzarlo, para humillarlo, ¿no? Para señalarlo, sino eso es una acción de que regrese, que se dé cuenta, ¿no? Que está equivocado. Que se dé cuenta que está equivocado y que tiene que volver a los caminos de Dios, ¿no? Y si la iglesia no hace eso, entonces, como le digo, la iglesia falla como tal, falla como el reino de Dios que debe ser. Sí, Ramosito. Podemos tomar el 2 que ya lo leímos, ¿no? Y vosotros estáis envanecidos, no debería más bien haberos lamentado, ¿no? Para que fuese quitado de medio vosotros, o sea, no es alegría, ¿no? Tenemos que tener tristeza, o sea, no vamos a juzgar, porque más bien oremos porque la persona esta se corrija, ¿no? Y vuelva al camino del Señor, ¿no? Que aprenda y comprenda su error, ¿no? Y el Señor lo permite porque es un Dios de arrepentimiento, o sea, Él está ahí dispuesto a escucharnos y si nos arrepentimos empezamos de nuevo. Sí, es que juzgar y corregir son cosas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, lo que nos habla en estos versículos es que ayudemos a nuestro hermano, ¿no? ¿Por qué no corregirlo para que él también haga lo correcto, para que su alma no se pierda, ¿no? Entonces, yo porque lo amo, le voy a ayudar, como dices tú, ¿no? Con mucho amor lo voy a corregir. Pero juzgar es simplemente hablar, ¿no? Ah, qué chismoso, ¿no? Entonces ahí, y me paso diciendo qué chismoso, o no sé, ¿no? Cualquier otro pecado. Pero estos versículos dicen, ¿no? Que ¿por qué nos hizo algo por él, no? ¿Por qué no lo corrigieron? ¿Por qué no lo ayudaron? ¿Por qué permitieron que esto esté en la iglesia?
y no hicieron algo por él, ¿no? Ujú. Es como yo les pregunto a mis hermanos mayores que tienen hijos, ¿no? De repente más de uno, es el mismo sentimiento, ¿no? Es cuando un hijo comete un error, Es lo mismo. es lo mismo. O sea, yo no puedo, o sea, si yo como padre no podría quedarme callado, ¿no? Tendría que al menos llamarle la atención, ¿no? Tratar de corregir o tratar que o sea, tratar de que me entienda y se corrija, ¿no? Es lo mismo. O sea, qué mejor analogía que esa, ¿no? Es como mi familia, un miembro de mi familia está en pecado o está cometiendo un error grave, ¿no? Entonces, yo como no voy a quedarme de brazos cruzados, ¿no? Voy a ser permisivo con eso, ¿no? Entonces, entonces eso es lo que debemos entenderlo como cómo funciona la iglesia, es como mi familia, ¿no? Somos hermanos en Cristo. Entonces, así debería funcionar nuestra mente cuando pensamos en un problema dentro de la congregación, ¿no? Como que mi misma sangre, mi misma familia carnal esté en un problema, ¿no? Entonces, debemos buscar siempre entre nosotros ayudarnos, como les decía, ¿no? Ser soporte espiritual de cada uno, o sea, entre nosotros. ¿Quién me dice que yo de repente tengo un problema ¿no? Mi fe que decaiga y uno de ustedes me ayude en mi fe? Porque nadie está libre de tener un problema de que haga dudar de su fe. Imagínense, ¿no? Entonces, para eso está la iglesia, para ayudarnos, para hacer soporte, para encarrilarnos en el peor de los casos, ¿no? Cuando estemos actuando mal, ¿no? Bien. Avancemos un poquito más. Intentemos acabar hoy el capítulo 5. Intentemos acabar hoy el capítulo 5. Pero, como siempre les digo, sin apuro, y es bueno que estemos conversando y que estemos participando. Me gusta cuando ustedes participan porque a veces tienen palabras que yo a veces que mi cabeza no, que ya no funciona tan bien en estos tiempos pandémicos. Encuentro la palabra que a veces quiero decir, pero ustedes lo dicen mejor que yo. Vamos a continuar la lectura. Nos hemos quedado en el versículo 8. Volvemos a compartir pantalla. Entonces, vamos a leer del versículo 9 hasta el 13. Vamos a terminar el capítulo y vamos a analizar. Primero leemos, ¿sí? Dice aquí, por carta, ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a los que que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí para que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si a ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera, ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. ¿No? ¿Se acuerdan que lo que está haciendo César, que es el panorama de las cartas de Pablo, ¿no? O de las cartas, mencionó que Primera de Corintios no era la Primera de Corintios, ¿no? Entonces, acá tenemos el sustento bíblico para decir eso, ¿no? En el versículo 9, dice, la primera carta que Pablo mencionó no ha sido conservada para nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros no sabemos nada más de la carta que la breve referencia hecha aquí. O sea, sabemos que esta carta existe porque Pablo la menciona. Aquí, en el versículo 9 de capítulo 5.
En la carta anterior, Pablo había instado a los cristianos de Corinto a no juntarse con los sexualmente inmorales, ¿no? Ya había hablado de este tema, ¿no? De la inmoralidad sexual. Parece que este problema de la inmoralidad sexual es un problema dentro de Corinto, ¿sí? Para que Pablo lo esté mencionando no una, sino dos veces ya. Es la segunda vez que trata de este tema. Queriendo decir, entonces, que no debían aceptar esa conducta a la ligera. No debían tratar el pecado como un asunto trivial. Cuando la iglesia extiende su comunión, por implicación extiende su aprobación, incluso su respaldo, ¿no? La iglesia, o sea, lo que quiero decir es esto, o sea, si la iglesia extiende su comunión, aprobación y respaldo al pecado, ¿no? Miren problemas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todo lo que se aprueba sugiere la aprobación de Cristo, ¿no? Si la gente que dirige la iglesia no tiene la mente de Cristo, estamos en problemas. Los límites de la iglesia se definen por su confesión de fe y por el modo de vida que le sigue, ¿no? La iglesia debe vivir el evangelio, predicar el evangelio, ¿no? Y llevar una vida, o sea, una conducta, un modo de ser día a día que refleje eso, ¿no? Lo que uno dice y lo que uno dice, o sea, y lo que hace, ¿no? Cuando los creyentes libremente se juntan con los fornicarios, en algún momento, deja de ser la iglesia que pertenece a Cristo. O sea, la iglesia se contamina, ya no es el cuerpo de Cristo, esa iglesia ya puede ser cualquier cosa menos de Cristo. O sea, ya no es iglesia de Cristo, ¿no? Por decirlo así. En el versículo 10, el llamado a la pureza moral aparentemente se había interpretado como un llamado a la separación total del mundo, ¿no? Yo no quiero pecar, entonces me aparto, ¿no? Me voy a una cueva y vivo ahí, ¿no? Para no ver las cosas que el mundo pecador, ¿no? Que está afuera, ¿no? Y tal vez los enemigos de Pablo habían apelado a su exhortación como prueba de que se exigía un enfoque poco práctico de la vida, ¿no? Yo no puedo, Pablo, yo no puedo hacer esto, ¿no? O sea, tú me dices que no me junte con libertinos, como mundanos, avaros, ladrones, borrachos, idólatras. Yo no puedo, Pablo. Entonces, no es práctico lo que tú me dices, ¿no? Lo que tú me estás pidiendo no lo puedo hacer, ¿no? Todo el mundo es así aquí en Corinto, ¿no? No, acá todos son bravos, los corintios son bravos, así, la sociedad corintia es así, ¿no? Así se manejan, así son, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Evidentemente el cristiano no puede evitar el todo contacto con los fornicarios o todos los pecadores de este mundo, ¿no? Para evitar ese contacto se requeriría, como dice, ¿no? Se requeriría salir del mundo. Sin embargo, los cristianos tienen algo que decir acerca del tipo de conducta que recomiendan o por lo menos toleran dentro, y regresamos de nuevo al tema de dentro de la congregación, dentro del cuerpo del Señor, para que sus lectores no pudieran suponer que la inmoralidad sexual estaba en un orden diferente de otros pecados, ¿no? Acá el apóstol Pablo usa otra lista de pecados, ¿no? Para que no piense, ¿no? O no pensemos nosotros, no piensen los corintios en su momento, no pensemos nosotros al día de hoy que los pecados tienen diferente valor. Pecado es pecado. Entonces Pablo decide incluir a los avaros, los ladrones, los idólatras, ¿no? Y más adelante va a incluir a los borrachos, ¿no? Etcétera, ¿no? Los pecados que mencionó parecen no tener una relación directa con el hombre que vivía con la mujer, ¿no? No tiene relación directa con esta persona, ¿no? Jesús le dio a sus seguidores una tarea más difícil, ¿no? ¿Cuál fue lo que dijo Jesús? ¿Dijo que se separaran del mundo? ¿No? ¿Que se vayan a una cueva y viven ahí para no pecar? No. Jesús les dijo a sus seguidores lo siguiente, los instruyó a ir al mundo y a enseñarle a los pecadores, ¿no? A predicar la palabra, a decirle las buenas nuevas a los pecadores, a contagiarlos de fe y bondad, manteniendo
sus propios discípulos, a sus propios discípulos, su propia santidad. Esa es nuestra labor. O sea, nuestra labor es ir al mundo, enseñar a los pecadores, contagiarlos de fe y bondad. Y todo eso manteniendo nosotros nuestra santidad. Esa es el trabajo de nosotros. Por lo tanto, la iglesia no se aísla de lo mundano, ocultándose detrás de las paredes. No. Son las puertas del Hades las que estarán en la defensiva contra la iglesia militante de Dios, ¿no? Y no podrán, ¿no?, las puertas de la muerte ir en contra de la iglesia, ¿no? Eso lo leemos, eso le he puesto la referencia a Mateo 16, 18, ¿no? Los cristianos no deben buscar escapar, o sea, nosotros no debemos buscar escapar de los que no conocen a Dios, ¿no? Tenemos que enfrentar a los cautivos del pecado y llevarlos al camino de la libertad y la vida, ¿no? En el versículo 11 trata sobre lo que, o sea, acá el versículo 11 nos da luces de lo que trataba la primera carta, o sea, la carta 0 de los Corintios, ¿no? La que no está en la Biblia, ¿no? Dice acá, en su carta anterior, Pablo no había incluido la instrucción a los creyentes acerca de la necesaria interacción en el mundo. Jesús ya lo había hecho en su propia enseñanza, ¿no? Donde quiera que vivían, sus discípulos fueron llamados a hacer luz para los que estaban ciegos. En una ciudad, era como una ciudad establecida sobre un monte, ¿no? Y eso hace referencia a Mateo 5:14, ¿no? La carta anterior de Pablo no se había referido a incrédulos. En su lugar se había instruido a los cristianos de Corinto a que no se juntaran con ninguno que llamándose... Ahí viene el problema, ¿no? El problema no eran los pecadores del mundo. No eran los pecadores que vivían dentro de la ciudad de Corinto que eran incrédulos. El problema no era ese. El problema, y fue tema de la carta 0 a los Corintios, vamos a llamarla así, ¿no? Carta 0, que esas personas que se llamaban hermanos, ¿no?, que llamándose hermanos fueran fornicarios, ¿no? Como se había hecho anteriormente acá, Pablo de nuevo usa una lista de pecados, ¿no? Cualquier que se llamara hermano que fuera avaro, idólatra, insolente, borracho y ladrón, ¿no? Entonces, Pablo da un consejo. Un cristiano fiel ni siquiera había de sentarse a la mesa, de comer con el hermano culpable de estos pecados. Ahora, yo acá les he puesto algo que es para reflexión de este versículo. Pablo recomienda que no nos sentáramos a comer con pecadores, ¿no? Con hermanos que son pecadores, ¿no? ¿Y qué pasa con Jesús? ¿No? ¿Jesús se sentó a comer con pecadores o no? Sí, Claro. Sí, ¿no? Sí. La respuesta de todo debe ser sí, ¿no? Pablo se sentó con pecadores. Más eran pecadores que cristianos. Más pecadores que santos. Ajá. Sí. Entonces, acá se nos plantea un problema, ¿no? Lo que plantea Pablo y lo que hizo Jesús. Entonces, lo que yo les pongo aquí en esto que yo les voy a dar el día domingo. El día domingo les voy a dar el capítulo 5 ya completo, ¿no? De Corintios ya explicado, ¿no? Bueno, explicado, ¿no? Una guía para que sigan estudiando, ¿no? Yo no tengo la explicación de la carta. Bueno, dice acá, la instrucción de Pablo plantea preguntas, ¿no? Nos plantea preguntas concernientes a las acusaciones formuladas contra Jesús por sus enemigos. Los fariseos le preguntaron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, ¿no? ¿Qué le pasó? Le preguntaron, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? ¿No? Eso sale en Mateo 9:11, ¿no? O sea, y los fariseos, ¿no?, tendrían de repente razón. ¿Por qué Jesús se sentaba con cobradores de impuestos que eran lo peor que, ¿no?, las personas peores vistas por los judíos, ¿no? O con los pecadores, ¿no? ¿Acaso los pecadores que estaban sentados a la mesa con Jesús no tenían la oportunidad de convertirse en pueblo de Dios? Como algunos de los hermanos de Corinto se habían apartado de la moralidad cuando se hicieron cristianos, ¿no?
O sea, es decir, así como estas personas pecadoras se sentaron a la mesa con Jesús porque tenían la oportunidad de convertirse, también podríamos decir que los hermanos de Corinto que estaban en inmoralidad, estaban en pecado, también podrían convertirse, ¿no? Podrían, pues, o sea, el hecho de compartir con nosotros podría convertirse. ¿Alentó Jesús, en todo caso, la manera de vivir de estas personas en pecado? Ahora, si es correcto o incorrecto sentarse a comer, ¿no?, con pecadores, depende de los motivos, ¿no? Depende de los motivos del cristiano. ¿Y por qué digo esto? Si nuestro propósito es llegar al pecador con un mensaje de amor de Dios e instale el arrepentimiento, entonces comer con tal pecador, con tal persona, es para la gloria de Dios. Ahora, sin embargo, si en un momento estamos disfrutando una comida con una persona que vive en pecado, simplemente por repartir de esa compañía, de ese tiempo, ¿no? Que sea esparcimiento, ¿no? Nada más. Entonces, tú estás condonando, estás, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Estás permitiendo, ¿no? Estás siendo condescendiente con la conducta de ese pecador, ¿no? ¿Se dan cuenta del enfoque que está aquí? El enfoque de Jesús y el enfoque que le estaban dando a los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto no les importaba si esta persona estaba en pecado. Era cuestión de pasar el tiempo con ellos, ¿no? No decirle nada, ser permisivos. En cambio, Jesús se sentaba con pecadores para llevarles, darles un mensaje, darles un cambio en su vida, ¿no? ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿No? Jesús fue a almorzar con él, fue a su casa, ¿no? Pero Zaqueo cambió su vida, ¿no? Entonces el sentido que le da Pablo a esta ordenanza es que ellos, como no hacían nada, y como eran débiles en la fe, eran bebés espirituales, como ya había dicho anteriormente, ¿no? Han tenido tanto tiempo para crecer en la fe y no han crecido, no son débiles. Entonces lo que le conviene a ustedes es no juntarse con pecadores, ¿no? Ni siquiera sentarse a comer con ellos. Yo, Sí, Ramón. una consulta, llevemos esto a la actualidad, ¿ya? ¿Qué pasa? Que se ha visto, ¿no? De que cuando uno empieza en el camino del Señor y todavía pues tienes amigos, familiares, ¿no? Y hay veces, bueno, haces una reunión en tu casa y en principio, como dices, ¿no? Mientras están en pecado, tratas de tú, como en el primer amor, ¿no? Quieres evangelizar a todo el mundo, ¿no? Quieres salvar a todo el mundo, ¿no? Como Cristo hizo contigo. Pero de repente, en una primera oportunidad, no logras el cometido, insistes, pero las costumbres vienen con los amigos, ¿no? El pecado, ¿no? Dejo entender, ¿no? Que, bueno, vamos a orar para comer, ¿no? Bien, te aceptan, pero después, pues, viene la cerveza, viene otro, ¿no? Y hay veces con esto, no, que es la familia de mi primo, que es el amigo de sultano, que no le puedo decir nada. Entonces, como que permitimos que el pecado ingrese también al hogar y por ende, hasta si no somos fuertes en la fe, hasta nos pueden vencer, ¿no? Entonces, por eso ahí es marcada la diferencia. O sea, y pienso, ¿no? Y al menos la práctica, en mi caso, lo he hecho, de que de un principio se marcó la diferencia, ¿no? Aquí las cosas ya son diferentes, ¿no? Sino que yo veo y acá y en Estados Unidos y en muchos sitios he visto, ¿no? Que se permite con esto de que no es que es la mamá, es el primo y hay que permitir que traigan lo que ellos, sus costumbres que nosotros ya la dejamos de hacer hace mucho tiempo, ¿no? Ya, pero ojo que estás hablando también, eso incluye también personas que no son cristianas, ¿no? Incluye, ¿no? Que no sean cristianos, no les voy a estar permitiendo que vengan con su forma de llevar su vida toda la vida, ¿no? Mientras, Claro. si no quieren cambiar.
Ah, Ujú. Claro, Julio, sí, Edmundo. lo que está hablando Ramón, también yo quiero recalcar de la siguiente manera. Ujú. No vamos a buscar especialmente a esos pecadores perdidos. ¿A quién vamos a evangelizar? Correcto. Y tú te estás poniendo en el caso de Jesús. Sí, Claro. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Por eso digo, no perdamos nunca de vista el público objetivo de esta carta. ¿Y cuál es el objetivo de esta carta? Es la iglesia de Corinto, ¿no? De que este mensaje nos ayude, nos edifique a nosotros el siglo XXI, sí, pero no perdamos de vista nunca que esto va dirigido a una iglesia en problemas. Y esta iglesia se sentaba, como dicen ellos, a comer a los pecadores, para no decirles nada. Les permitían, eran permisivos con todo lo que ellos hacían. Entonces, ya, Julio, sí, de mundo. acaba lo que vas a explicar. No, digo, por eso digo, si tú vas y buscas a alguien, Ya, sea para comer, para tomarte un café, lo que sea, y para hablarle de Dios o hablarle que debe cambiar su vida, eso es para la gloria de Dios. eso es lo que quiero llegar. Mira, yo tuve un personal, era un gran profesional, pero estaba desviado. Entonces, acá en la casa se le ha compartido la palabra de Dios. Y él escuchó y enmendó sus errores. Ahora la pregunta es, ¿será digno llevarlo a la iglesia para que pueda ser perdonado, Agradecerse. para que puedan ser instruidos más, como por ejemplo con Jonathan, con César, contigo mismo? Va a la iglesia, va a la Ya. iglesia. Vamos a suponer que esté 4 o 5 meses, nuevamente se desvía, quiere regresar, otra vuelta se arrepiente. ¿Es dable ese arrepentimiento o ya se le debe de separar? No, 70 a veces ver, 7. 70, ahí está, Juanito ha dicho la respuesta, ¿no? Si alguien quiere seguir, quiere regresar, ¿cuántos hermanos que nosotros conocemos van y vienen de la congregación? Así es. Y nosotros como congregación, bueno, este es mi punto de vista personal, ¿eh? Debe ser siempre recibirlo con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, en el amor de Cristo. Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta persona quiere regresar, quiere enmendar, ¿no?, su vida, ¿no? Ha estado pecó, se alejó de la congregación, regresa, y nosotros en vez de decir, bueno, hermano, qué bueno que hayas vuelto, ¿no? Qué bueno que quieras enmendar tu vida. Vamos y lo miramos como diciendo, ¿qué haces acá, oye, pecador? ¿No? ¿Qué haces? No vengas, vete, ¿no? Y esa persona se va a transformar, ¿no? O sea, No, ya, no. ya el hecho que se haya alejado es el mismo efecto que Pablo Antes, dice de entregarlo a Satanás, ¿no? O sea, él ya se dándole confrontó, pecado. se confrontó con su pecado. Ahora, que hay casos de que estas personas caen, definitivamente hay personas que van, ¿no? Caen y regresan, caen y regresan, caen y regresan, ¿no? Eso ya no, y eso creo que yo escapa de nuestras manos, ¿no? Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos, sobre nuestra congregación en particular. Cuando había un hermano que ha tenido algún problema, un problema de pecado, o un problema no necesariamente de pecado, un problema Dios mismo se ha encargado de darle a esa persona el espacio, el tiempo para no congregar y después regresar cuando ya las cosas estén más tranquilas. Y creo que Dios nos cuida de esa forma.
No tenemos que a veces nosotros hacer mucho, Dios hace las cosas por sí solos, ¿no? No por sí solos, sino que Dios nos cuida a nosotros directamente, ¿no? ¿Cuántas veces, como una vez mencionó César, cuántas veces han venido hermanos queriendo directamente decir, y esto no me van a dejar mentir los hermanos mayores, ¿no? Que alguna vez han escuchado este tema, pidiendo directamente predicar en la congregación, ¿no? O sea, amigo, aguanta, ¿cómo que vas a querer predicar? Entonces, ¿no? ¿Cuántos lobos disfrazados de ovejas han querido entrar a la congregación, ¿no? Pero Dios ha sabido guiar la mente y el corazón de los hermanos mayores de la congregación para que no suceda esto, ¿no? ¿No? Justamente eso, ¿no? Entonces, si Dios, estamos confiados en Dios y nosotros vivimos una vida cristiana, que hacemos lo que debemos hacer en nuestra vida, en nuestra congregación, entonces no debemos cerrarle las puertas a nadie si es que realmente esta persona se arrepiente. Y como dice Juanito, o sea, si quieres volver y rezar y volver, las veces que necesite, con tal de que esa persona al final, oremos para que esa persona al final pueda encontrar la tranquilidad, porque yo creo que cuando uno está en pecado uno está tranquilo. Es como que estás ahí angustiado, en problemas, no estás con la mente. O sea, que Dios le dé esa tranquilidad al final para poder definitivamente cambiar su vida, ¿no? Pero mientras nosotros estemos como congregación, tenemos que hacer, de nuevo, les repito, tenemos que ser soporte de esa vida espiritual, ¿no? Si nosotros no somos maduros en la fe, evidentemente soporte no seremos pie de tropiezo, ¿no? Sí, Recordemos que el Señor nos dice que son 70 veces 7. Hay que perdonar, o sea, y nosotros pues, como congregación, si tenemos, no digamos que somos perfectos, porque no lo somos, con nuestros problemas, con nuestros tropiezos, a veces nuestro no andar correctamente día a día, ¿no? Pero estamos ahí fieles, ¿no? Constantes. Creo yo somos un soporte adecuado para la vida entre nosotros, ¿no? Para la vida cristiana entre nosotros, ¿no? Entonces, si tú cierras las puertas, imagínate que yo peque, me voy de la congregación, y quiero regresar a la congregación, en vez de recibir un soporte dentro de la congregación, me dicen, oye, okay, Julio, vete, ¿no? Entonces no queremos personas como tú en la congregación, porque eso podría decir, ¿no? Entonces yo, en vez de yo sentirme animado, de sentirme motivado a seguir una vida cristiana, pues no, regreso al mundo donde entre comillas estaba bien y no me sentía pues no insultado ni humillado, ¿no? ¿Han leído alguna vez el poema de San Francisco y el Lobo? ¿Se saben la historia? Es un poema bonito. Es el poema de que San Francisco de Asís le enseña al lobo a no ser pues, lobo, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa? Que el lobo ya no era malo, el lobo no era, no atacaba a los pueblos, pero la gente no olvidaba que el lobo era lobo y lo empezó a tratar mal, ¿no? Al lobo, por ser lobo. Entonces el lobo regresa al bosque, vuelve a ser el lobo malo de siempre, porque la gente lo rechazó. ¿Qué hubiera pasado en todo caso, ¿no? Haciendo analogía de esto, si es que al lobo lo hubieran aceptado, y hubieran aceptado su nuevo ser, ¿no? su nueva naturaleza, ¿no? De repente el lobo ya no era malo. Pero es un poema que a mí me gusta mucho y hay hasta canciones de ese tema, pero creo, si no me equivoco, el poema es de Rubén Darío, si no me equivoco, ¿eh? Pero si algún día leen el poema, es un bonito poema. Momento literario, gotitas de cultura de la noche. Bueno, sí. Terminemos este capítulo. Correcto. Vamos a analizar el versículo 12 y 13.
Dice aquí, en el versículo 12 dice, Pablo deseaba que la iglesia de Corinto supiera que el mensaje del cristiano para aquellos fuera de Cristo es que deben creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados y ser bautizados en él. Eso lo sabemos todos, creo yo, ¿no? Primero debemos creer, arrepentirnos y bautizarnos. Es lo primero que debemos hacer, ¿no? Para ser cristianos. Retóricamente el apóstol preguntó, ¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera? Y como les decía antes, no es responsabilidad del cristiano emitir un juicio sobre los pecados individuales del no creyente. En lugar de atacar al incrédulo porque si es borracho, porque si es codicioso, el cristiano tiene la responsabilidad de convencerlo de que nadie es, ¿no? Nadie es justo, nadie es santo, todos pecan, y que todos necesitamos del perdón y la gracia que proceden de la cruz de Cristo. Todos necesitamos del perdón, todos, ¿no? No hay ni un solo justo, dice Pablo, ¿no? No hay ni un solo justo en la tierra. De eso se trata. No se trata de que decir yo soy santo, tú eres pecador. Al contrario, de todos estamos en una condición de pecado y necesitamos el perdón y la gracia de Cristo. El Señor invita a todos los pecadores a la mesa de la redención. Ahí sí usamos la analogía de la comida, ¿no? Todos están invitados a ser parte de la mesa de la redención, o sea, de arrepentirnos y de seguir a Cristo. Ahora, un asunto muy diferente es que un cristiano juzgue a los que están adentro de la iglesia. Ese es otro tema. Tales juicios son necesarios, lo cual no es excusa para que los cristianos persigan o espíen a los hermanos y sacar a la luz los pecados de los demás, ¿no? Yo no voy a ir así de chismoso a decir, oye, tal hermano hace esto, hermano, ¿no? O sea, para alimentar el chisme, ¿no? No se trata de eso. Tampoco nos da licencia para juzgar los motivos de otros, ¿no? Y eso es lo que hemos leído en Mateo, ¿no? Mateo 7, capítulo 1, versículos 1 y 2, y en Santiago 4:11 habla de lo mismo también. Si quiere decir, sin embargo, que cuando un miembro vive en pecado flagrante y no arrepentido, ahí está, este es el mensaje, que vive en pecado flagrante y no arrepentido, ¿no? O sea, yo peco y vivo orgulloso de mi pecado, ¿no? Los cristianos en su conjunto deben reprender el comportamiento pecaminoso. Judas, acá me voy a citar a Judas, versículo 23, y no pongo capítulo porque Judas no tiene capítulo, es un solo capítulo. Judas exhortó a los creyentes diciendo textualmente esto: a otros arrebátenlos del fuego y póngalos a salvo, y a otros más téngales compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Y Judas está hablando de las personas que están dentro de la iglesia, o sea, hermanos cristianos dentro de la iglesia. Así que si vemos a un hermano en pecado, debemos arrebatarlo del fuego y ponerlo a salvo. Y si no entiende, téngale compasión. Pero no nos contaminemos con esas personas, no nos juntemos con esas personas. Después de proclamar a Cristo a los incrédulos, estamos analizando el versículo 13, e instándolos a obedecer a Cristo, los cristianos han de dejar su juicio en las manos de Dios. Mientras tanto, la iglesia debe apartar de sí a cualquier miembro que viva en abierta rebelión con Dios. De nuevo, que esté en pecado flagrante y no arrepentido. Acá hay dos condiciones. Obedecer la instrucción de Pablo en este asunto es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque te puede salir, como se dice, el tiro por la culata, ¿no? Porque se supone que la iglesia también debe nutrir y alentar a sus miembros. Debe perdonar a los pecadores cuando se arrepienten y actuar con bondad y compasión con ellos. Eso es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad?
la bondad y la misericordia jamás pueden ser dejados de lado, pero, sin embargo, cuando un cristiano profeso persiste en rebelarse abiertamente contra Dios, la iglesia no puede aceptar tal comportamiento, por difícil y arriesgado que sea, porque esto es una jugada riesgosa, ¿no? De sacar a un hermano de la congregación. La La verdad, sí. iglesia ha de disciplinar a sus miembros rebeldes. Dejamos de compartir. Comentarios finales, hermanos, de este último pasaje. Y ahora sí nos damos cuenta de que hay una condición para sacar a alguien de la... Pablo dice, ¿no? Hay una condición, que esté pecado flagrante y no se arrepienta de esto, ¿no? Entonces, siendo así, ¿no? Y termina este capítulo con eso. Saquen de ustedes a ese perverso, dice, ¿no? Y lo dice con, bueno, al menos acá en mi Biblia, que es Reina Valera contemporánea, sale en signo de admiración, ¿no? Por poco lo pone en subrayado y en fosforescente, ¿no? Saquen ese perverso de la iglesia, ¿no? Entonces, hay condiciones, hay condiciones para de repente sacar a alguien de la congregación. Como ya hemos dicho, nuestra actitud siempre va a ser de amor, de soporte, de no juzgar sobremanera al hermano dentro de la congregación, pero hay circunstancias, como esta en específico, en las que la iglesia tiene que actuar, ¿no? Tiene que actuar firme. ¿Alguna cosa que quieran comentar, hermano? Sino para despedirlo, si no. ¿Algo que quieren comentar? No. Volviendo un poco atrás, Julito, ¿Perdón? es algo que, volviendo un poquito atrás, algo referente a lo que dices, ¿no? De que unirse con la gente del mundo. Mayormente uno lo hace estando ya fortalecido en la palabra, porque en realidad el mundo se aleja de uno, ¿no? Yo te hablo de los amigos, es el mundo para nosotros, ¿no? Cuando yo estaba en el mundo, chupaba 28 veces al mes con ellos. Conocí a Dios y hice la promesa y Y era me dio febrero. la leche y cambié totalmente. Ni una gota de licor. Ellos fueron los que dejaron de hablarme. Yo los buscaba para hablarles de mi testimonio y que se vivía mejor así, hacerles ver, ¿no? Pero dejaron de hablarme y huían, pues, ¿no? Ah, está loco. Y quiere llevarme a la iglesia para que me pidan plata nada más. Y así tengo dos, inclusive un familiar cerca que lo llevé a la iglesia, pero él decía que pensaba que con conocer de Dios y esto ya estaba, que te digo, pues libre de todo, ¿no? Pero él seguía en sus andanzas, pues, no dejaba nada de los vicios, Sí, hasta que pues. se murió. Con mucha pena lo digo, se falleció. Y así varios, que ya no tengo amigos, ¿no? Que ahora sé que no son mis amigos, no eran mis amigos, sino mis amistades simplemente, ¿no? Sí. Porque a veces, Y eso me a veces recuerda a lo que hemos leído ya en el capítulo 4, ¿no? De que Pablo dice, ¿no? Trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y asobardamos la persecución, nos difaman y no nos ofendemos, hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos, ¿no? ah, Entonces, así el mundo nos ve a los cristianos, ¿no? Como, ¿no? Estos pobres, pobrecitos que creen en la vida imaginario y para ellos todo es imaginario, no, todo
Todos Hay se muchos que imaginan. son bien reacios, ¿no? Dios no existe, dicen, ¿no? Mm, Un amigo cercano, y joven, ¿no? Vecino, pero ya se mudó. Dios no Julio, existe. Soberbio, bien soberbio. ujú. Sí, Edmundo, dime. Hasta que se muere, está con diabetes, creo que le llevaba a la clínica, lo han internado, así casi le han cortado una pierna, pero no se arrepiente. Sí. A ver, Juanito, un ratito que Edmundo quiere decir algo. A ver, Ándate. dime, Mundo. yo creo que esas cosas que se están hablando no llega al caso, porque nosotros hemos resucitado con Cristo. Ya no debemos pensar ni hablar esas cosas. Debemos aferrarnos a lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Queremos mirar las cosas en el cielo y no en la de la tierra. Pero, claro, lo que menciona Juanito y menciona Pablo también en el capítulo 4 de Corintios, en 1 de Corintios, es una realidad. El cristiano está mal visto por el mundo. Pero no por eso le da la espalda al mundo. ¿Te das cuenta? O sea, el hecho que a mí, el hecho que a mí me insulten, estoy hablando de las personas del mundo, el hecho que a mí me insulten, que se me agravie, se me vea, como dice textualmente Pablo, ¿no? Que se me vea como la escoria en el mundo, no va a hacer desfallecer en mi labor, ¿no? En mi misión de llevar la palabra de Dios. No nos debe llevar a desfallecer. Bueno, desde el mundo nos ve mal, entonces pues, quédense con su problema y nosotros nos quedamos en nuestra congregación felices y contentos. No se trata de eso. La misión siempre va a ser llevar la palabra de Dios. Esa es nuestra comisión. Porque a pesar de lo que diga el mundo de nosotros, los incrédulos de nosotros, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mínimo que puede hacer el cristiano? Sí, la gran comisión, ¿no? Evangelicemos, llevemos la palabra de Dios, bauticemos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Ante el pecado, ¿cómo debe reaccionar la iglesia? Capítulo 6 va a tratar de otro pecado, de otro problema, ¿no? Como si no fuera suficiente el problema el que hemos tenido, el que hemos analizado en el capítulo 5, el capítulo 6 viene otro problema, ¿no? Que es un problema de convivencia, un problema de convivencia de los hermanos con el mundo, ¿no? Cómo se unen las cosas de los cristianos con el mundo, los hermanos dentro de la congregación con el mundo. Entonces, hermanos, nos despedimos. Pasen una bonita noche. Dios mediante, el domingo nos estamos viendo. El día domingo les llevo la copia del capítulo 5. Y nada, hermanos, que Dios los bendiga y que tengan buena noche, estén tranquilos. Gracias. También bendiciones para tu familia, para tu hogar. Cuídense, que Dios los bendiga a Gracias, todos. gracias, Juanito. Gracias, Solito. Gracias, Julio. Gracias. Buenas Dios te bendiga. noches. Gracias, Julio. Buenas noches con todos. Nos Bendiciones. vemos, hermanos. Gracias. Chao. Buenas noches para todos.